Buenos días, qué bueno estar juntos nuevamente. Saludos a todos, donde quiera que te encuentres, en cualquier parte del mundo. Un abrazo cibernético, esos abrazos que ya no nos podemos dar físicamente, pero los abrazos cibernéticos para cada uno. Estamos muy contentos de reunirnos hoy domingo para honrar a nuestro Dios, para decirle que le amamos y adoramos. Es el Dios digno de ser exaltado por siempre y siempre. El Rey de Reyes, el Señor de los Señores. Estamos contentos de que los domingos congreguemos y seguimos congregando y seguimos reuniéndonos, la familia MBC y con todos los hermanos que se añaden de muchas naciones, hasta de Australia, y nos alegra que Dios, podamos tener la seguridad que Dios está entre nosotros. Aunque físicamente no estamos cerca, Él está con nosotros. Él está donde estamos reunidos. Él no está sujeto al espacio, es una distancia muy grande. Es el Dios todopoderoso, el Dios omnisciente que está en todo lugar. Por lo tanto, estamos en su presencia. Oremos antes de empezar. Padre nuestro, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque tú nos has dado estas facilidades de podernos reunir, mi Señor. Muchas gracias, porque si hubiera pasado años atrás, no podríamos reunirnos los domingos. Agradecidos estamos a ti y te entregamos este tiempo a ti y te pedimos que tu Santo Espíritu esté en medio nuestro, que esté con nosotros, mi Señor, trayendo revelación a cada persona que escuche tu palabra. Dios mío, sin ti nada somos, te necesitamos tanto. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy vamos a ver que los acontecimientos en el mundo se están sucediendo y en las naciones siempre hay noticias, siempre estamos pensando en las personas que se han enfermado, orando mucho por ellas y siendo ciudadanos responsables que nos quedamos en casa. Solamente uno va a hacer compras quizás cada semana o cada 15 días. Respetemos la cuarentena porque de esa manera durará menos. A lo largo de estas últimas semanas, 2 meses, digamos, en Europa antes, se ha sentido el golpe de que esta pandemia nos provoque diferentes sentimientos y emociones, los cuales debemos aprender a controlar. No nos descontrolemos por las emociones. Las emociones a veces son sentimientos o emociones encontradas. ¿Por qué hoy día desperté tan triste o tan enojado, tan fuerte mis reacciones? Es porque no estamos viviendo un tiempo normal. Entonces, no es la normalidad de nuestra vida, pero controlemos esas emociones y pongámoslas bajo el control del Espíritu Santo. También ha ocurrido que a través del internet o las redes se habla mucho de los últimos días. Y unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Y es difícil decir, bueno, esta es la verdad. Es difícil, ¿por qué?
porque la mayoría de los cristianos nunca leyeron su Biblia entera, completa. Necesitamos tener un conocimiento completo y haber profundizado en la palabra de Dios a lo largo del tiempo para poder tener una interpretación buena de Apocalipsis. Veamos. Vamos a ir a abrir nuestro libro de Apocalipsis, del cual tanto se está hablando, tanto se está mencionando, y que necesitamos leerlo y verlo con nuestros propios ojos y entender de qué se trata. Les confieso que cuando recién me convertí, hace 40 años, bueno, leía solamente el Nuevo Testamento y me daba miedo cuando trataba de entender el Antiguo Testamento o quería entender Apocalipsis. No, me provocaba una reacción de miedo, de confusión. ¿Por qué? Porque no tenía una base para poder comprender. No conocía a Dios como después de 40 años lo he ido conociendo, y no estoy diciendo que ya lo conocí a la perfección. No, no hay nadie que pueda decir eso. Dios es demasiado grande para nuestra humanidad. Somos seres humanos, por lo tanto, vayamos por partes, vayamos poco a poco en lo que es el libro de Apocalipsis. No voy a hacer un estudio de Apocalipsis, que quizás si ustedes lo quisieran, pueden mandarme sus apreciaciones, pueden decir, quiero un curso de Apocalipsis, o sería bueno tal cosa o tal otra. Recomiendo a los padres, sobre todo de MBC, las familias de MBC. Ustedes saben que estamos a esta hora todos los domingos y que estamos tratando de congregar. Y ustedes empiecen con alabanza al Señor, con gratitud, con adoración, unos 30 minutos antes a 40 minutos antes, y luego tenemos la prédica. Vamos a abrir Apocalipsis, donde dice el primer capítulo, primer versículo. Este primer versículo es muy importante. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La declaró enviándola por medio de su ángel, su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Esta primera parte es clave para comprender el libro de Apocalipsis. Veamos por partes. En primer lugar, nos está diciendo su siervo Juan. Este siervo Juan es el discípulo amado, así se le llamó en la última cena, el discípulo más cercano a Jesús. Los más cercanos eran Juan, Pedro y Santiago. Los tres más cercanos, a los tres los llamó para que oraran en el huerto de Getsemaní antes de que él muriera en la cruz del Calvario. Con ellos tenía mayor cercanía. Los otros 9, algunos tenían cierta cercanía u otros no tenían tanta cercanía, más alejados de Jesús. Yo te pregunto a ti que eres cristiano, que eres cristiana, ¿qué tan cercano eres a Dios?
¿Qué tan cercano eres al Maestro? ¿Cuánto lo buscas? ¿Cuánto lo anhelas? ¿Es el deseado de tu alma? ¿Es el deseado de tu corazón? Esto es muy importante, muy importante. Juan fue el más cercano de ellos, el discípulo amado. Entonces, Juan, el apóstol Juan, es el discípulo que más vivió. Él era el más joven de los 12 y el Señor guardó su vida hasta que fue anciano. Fue el único que no fue mártir, que no lo mataron. Murió de viejito, tan viejito era el apóstol Juan cuando falleció. Ahora, la información de que es Juan el que escribió este libro de Apocalipsis, la menciona 4 veces en el libro. Esta es la primera vez. Y veamos que fue escrito, de acuerdo a los estudiosos, dice entre el año 75 y 95 después de Cristo. Miren cómo habían pasado ya los años, se acercaba el fin del siglo I y Juan escribió el Apocalipsis luego de muchos años. Cuando Juan escribió este libro, se encontraba preso, pero no en una cárcel, como estuvo preso por mucho tiempo el apóstol Pablo. No, él estaba en una isla desierta, y estuvo años allí. Lo llevaron preso por predicar el evangelio, porque él no obedecía a las autoridades civiles cuando le prohibían, y cuando habían persecuciones. Él estuvo con Pedro delante del concilio al comienzo del libro de Hechos y ellos contestaron que a las autoridades religiosas en ese momento les contestaron si es que era justo obedecerlos a ellos antes que obedecer a Dios. Esa es una regla para todo cristiano. Tenemos que obedecer a Dios porque Él es Dios, es el soberano sobre toda la creación. Hay momentos en los que las autoridades civiles, como en ese tiempo, perseguían a los cristianos y les mandaban hacer o a no hacer lo que Dios había mandado. El Señor Jesús había mandado: prediquen el evangelio y hagan discípulos. Y las autoridades civiles en el Imperio Romano les mandaban: no prediquen el evangelio. Entonces, ¿qué hacemos? Obedecemos a Dios en casos así. Entonces, nos dice que es la revelación de Jesucristo. Hemos dicho siempre, cuando predicamos, de que la Biblia es la revelación de Dios. Dios empieza revelándonos la creación. ¿Y quién es el creador? Por eso es que lo sabemos, porque Él ha puesto este precioso libro en nuestras manos, es la palabra de Dios, y nos da revelación. La palabra Apocalipsis es una palabra griega. La primera I en griego se escribe con Y, Apocalipsis. ¿Qué significa Apocalipsis? Significa revelación. Eso es lo que significa. Si ustedes ven las Biblias en inglés, este libro se llama Revelation, es decir, revelación.
¿Qué es una revelación? Una revelación es algo que Dios nos muestra, que no es visible a nuestros ojos humanos y muchas veces, como la creación, está revelándonos a Dios, pero Él nos revela quién hizo la creación. A veces quedamos ensimismados con un paisaje precioso, digamos, una majestuosa puesta de sol. Estamos admirando la creación de Dios. Nosotros estamos en el Perú, nuestra ciudad de Lima, la capital, queda en la costa, por lo tanto, vemos unas puestas de sol en el mar fabulosas, fabulosas, espectaculares, grandiosas, que nos lleva a adorar y a exaltar al Dios vivo. Este primer versículo nos habla de revelación, cosas que nosotros como seres humanos no sabemos, no podemos saber el futuro, pero Dios nos da a conocer lo que Él va a hacer. Recordemos a Abraham, cuando iba a ver el juicio de Dios sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra. ¿Qué dijo Dios? ¿No le contaré a mi siervo Abraham lo que he de hacer? Entonces, ahora nosotros podemos tener la revelación de Jesucristo. Lo que Jesucristo quiere que nosotros sepamos. ¿Cómo no leer este libro? Y nos dice que es acerca de lo que debe venir. Lo acabamos de leer. Debe venir. Oh, quiere decir que de la perspectiva de Dios, lo que está escrito en Apocalipsis debe venir. ¿Por qué dice debe y no tiene que venir? Porque Dios tiene una agenda redentora. ¿Se acuerdan? Un plan de Dios. El plan empieza desde Génesis y termina en Apocalipsis. La consumación de todos los planes de Dios. El final. Porque hay planes de Dios desde el comienzo. Dios es Dios de propósitos divinos. Esos propósitos que deben cumplirse de acuerdo a la agenda de Dios, a los planes de Dios. Entonces, por eso dice que deben cumplirse. Estos hechos, estos acontecimientos deben suceder pronto. Pronto, dice. ¿Cuándo lo dice? Cuando está hablando con el apóstol Juan. ¿Cuántos años han pasado? Han pasado menos de 2000 años, porque tendría que terminar este siglo para decir, ya, son 2000 años que el Señor dijo que estos acontecimientos sucederían pronto. Pero no nos olvidemos que en la Biblia está escrito que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Dios no tiene reloj, Dios no tiene calendario, por decirlo, o no se rige por un reloj, es mejor dicho. No se rige por un reloj, no se rige por el tiempo. ¿Por qué? Porque Él no está sujeto a espacio ni a tiempo. Dios es más allá del tiempo, trasciende el tiempo. Entonces no está sujeto como nosotros al tiempo. Él es Dios omnisciente, lo sabe todo, omnipresente, está en todo lugar al mismo tiempo. Nosotros no podemos hacer eso porque estamos sujetos al espacio
y al tiempo. Entonces, Él no mide el tiempo como nosotros. Claro, nos hubiera encantado, a mí me hubiera gustado que nos ponga la fecha, pero no hay fecha. El Señor Jesús dijo que ese tiempo, los últimos tiempos, o el día del Señor, cuando ustedes lean el día del Señor, está hablando del juicio que habrá al final de los tiempos. Final de los tiempos está en Apocalipsis. Final de los tiempos. ¿Quiere decir que después ya no habrá tiempos? Bueno, nosotros ya no estaremos sujetos a los tiempos. Viviremos con Dios y viviremos como Él vive, no como estamos viviendo ahora. Los tiempos, el final de los tiempos. ¿Cómo será vivir sin tiempo? Bueno, ni siquiera lo podemos imaginar. ¿Por qué? Porque no tenemos con qué comparar. Nosotros sabemos las cosas y llegamos a conclusiones por medio del razonamiento que nos dio Dios, pero necesitamos un punto de referencia. Nuestro punto de referencia tiene que ser el libro de Apocalipsis para el futuro. ¿Qué más podemos decir de este primer versículo? El deseo del Señor Jesús es que nosotros conozcamos estas cosas. Y lo triste es que no muchas personas de las iglesias, de los creyentes, los cristianos, los evangélicos, como querramos decir, no han leído toda la Biblia. Y si la tenemos es porque Dios quiere que nosotros lo sepamos. Y la revelación de Jesucristo es Apocalipsis. Para leer Apocalipsis se necesita leer toda la Biblia, porque no podemos leer un libro empezando por el final. De allí la importancia de los estudios bíblicos, de un plan diario. ¿Cómo estamos en nuestro plan diario? Este es el plan diario de lectura bíblica de la misión bíblica carismática. Hay muchos planes diarios, pero que nos llevan a leer, nos guían para que leamos la Biblia entera en un año. Te recomiendo que lo hagas si es que nunca antes lo hiciste. Este hecho en la isla de Patmos, cuando Jesús le habla al apóstol Juan, se realiza o tiene lugar después, mucho después de la muerte del Señor Jesucristo. Mucho después. Recordemos que el Señor Jesús entró a Jerusalén y fue juzgado en Jerusalén, en la ciudad santa, la ciudad de David, otros nombres que se le da a la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Dios es la ciudad santa. Cuando el Señor Jesús, después de la última cena, se retiró con sus discípulos, lo hizo al Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos está frente al monte del templo y de la ciudad de Jerusalén. Entonces, se ve una vista panorámica. He tenido la bendición de estar en Israel. La vista panorámica de la ciudad santa. Y lo que está más cerca entre estos dos montes, en el medio pasa un agua, un riachuelo que se llama, entonces ese es el valle de Cedrón, porque se llama Cedrón.
Entonces, se ve aquello y en ese tiempo se podía ver la puerta este del templo, por donde Jesucristo, cuando vuelva, entrará. Y se ven muchas tumbas, tanto en la ladera o la falda del monte de los Olivos, como también en el monte del templo. ¿Por qué hay tantas tumbas? Porque los judíos saben, desde el Antiguo Testamento lo dice, que el Señor Jesús pondrá sus pies cuando regrese a reinar, pondrá sus pies sobre el monte de los Olivos. Y dice que el monte de los Olivos se partirá en dos y entrará por la puerta este. Entonces, si es que yo fuera judía y tuviera mucho dinero, entonces podría comprar un terrenito donde esté mi tumba, de tal manera que cuando llegue el Mesías, yo esté más cerca a él, con mi cuerpo resucitado. Muchos judíos creen en la resurrección. Entonces compran su terrenito allí y ahí están sus tumbas. Y saben que resucitarán. Es espectacular la vista. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Para ubicarnos en el tiempo y para ubicarnos y tener algo de conocimiento de la ciudad de Jerusalén. Porque el reino del Señor Jesús, Él reinará desde la ciudad de Jerusalén. Ahora entendemos por qué es que hay tanto conflicto en cuanto a la ciudad de Jerusalén. Porque hay alguien que no quiere que el Señor Jesús regrese y reine y establezca su reino para reinar durante el milenio. Pero no me voy a adelantar más. ¿Qué es el milenio? Bueno, ya lo veremos más adelante. Regresemos a este primer capítulo de Apocalipsis. Apocalipsis contiene las palabras del Señor Jesús. Todo el tiempo Él está revelando. Recordamos que la palabra revelar significa descubrir o develar, como quitar un velo, como quitar una cortina para poder ver lo que hay detrás de ella. Eso es lo que está haciendo el Señor Jesús, revelándonos, mostrándonos, enseñándonos y alertándonos en cuanto al futuro. Esto es muy importante para un verdadero cristiano. ¿Por qué? Porque necesita saber lo que va a ocurrir y necesita tener información verídica, directa del Señor Jesús. Esa es la gran bendición que tenemos. Por eso es que dice en este versículo 1, nos dice que es revelación de Jesús a la que debemos de darle mucha importancia. Es el Cordero de Dios que murió, pero que resucitó. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si somos salvos, es gracias a su muerte en la cruz del Calvario. Y el Señor Jesús, por supuesto, es Dios, es la segunda persona de la Trinidad. Y entonces dice, pronto, que pronto han de suceder, pero que para nosotros es muy, pero muy, muy largo. Para Él es prontito. Entonces, podemos entender. Y luego dice, el tiempo está cerca nuevamente, pero no nos da fecha. Si alguien dijera, el Señor Jesús va a venir en tal mes
o en tal día, no lo escuchemos. En el capítulo 24 de Mateo, el Señor Jesús dio a sus discípulos unas señales de los últimos tiempos. Entonces, una de las cosas que dice es que va a haber muchos falsos profetas. Entonces, no los escuchemos. Pero escucho a un judío mesiánico. No lo escuchemos porque lo que hace y es natural, quizás si yo fuera judía también lo habría hecho, es que tratan de encajar el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento, hacerlo entrar allí. Cuando nosotros como cristianos leemos el Nuevo Testamento y luego vemos el Antiguo Testamento que nos da referencias, por ejemplo, de profecías cumplidas. Muchas profecías del Antiguo Testamento ya se cumplieron. Y hay otras que están por cumplirse. Entonces, tengamos cuidado que en los últimos tiempos habrán muchos falsos maestros, falsos pastores, etc. Entonces, tengamos cuidado. Por eso es tan importante conocer, profundizar en la Biblia y en este caso particular, Apocalipsis. Notemos que nos hemos quedado en un solo versículo, pero es que no vamos a tratar todo el capítulo 1. El capítulo 1 es maravilloso, me encanta, me gusta muchísimo, pero lo que estamos buscando es ir más rápidamente hacia lo que nos interesa más en este momento. ¿Qué es lo que nos interesa en este momento? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a suceder? No es que sean los capítulos anteriores menos importantes, son sumamente importantes. Después del primer capítulo, en el capítulo 2, bueno, en el capítulo 1, Juan ve al Señor Jesús resucitado, pero lo ve en su gloria, glorioso. Ya se les había aparecido después de su resurrección por varias veces y aún hasta más de 1,500 o más de 500 personas, más de 500 personas lo vieron resucitado y los vieron ascender al cielo. Esto es importante. Ahora, el Señor Jesús en el capítulo 2 y 3 da un mensaje a las iglesias. Este mensaje es para nosotros los cristianos que necesitamos leer estos 2 capítulos para podernos evaluar, porque el Señor Jesús habla a las 7 iglesias más grandes, más importantes en el Medio Oriente, y a cada una las reprende, o hay una sola o un par. La iglesia de Filadelfia es felicitada, pero siempre tiene un pero el Señor Jesús, te falta tal cosa. Entonces, para autoanalizarnos como creyentes, como cristianos, pero también analizar cómo estamos en la iglesia. ¿Somos una iglesia fiel? ¿Somos una iglesia apasionada, llena de fuego y del Espíritu Santo? ¿O nos hemos vuelto tibios? Y el Señor Jesús dice, a los tibios los vomitaré de mi boca. ¡Qué expresión tan fuerte, tan fuerte! Pero así será. Los que creen ser cristianos y viven como quieren, no viven ciñéndose a los mandamientos de Dios. Cristianos que de domingo
y que se sienten contentos y nada más, pero no predican el Evangelio ni tampoco hacen discípulos. Cuidado, cuidado, porque el cristiano se puede enfriar. Lo que vamos a ver el día de hoy es el capítulo 4. Capítulo 4 de Apocalipsis. Y este capítulo 4 es muy importante, porque después que el Señor Jesús le da el mensaje para las iglesias de ese tiempo y de todos los tiempos, no es solamente para ese tiempo. La Biblia es para todos los tiempos. Esto lo tenemos que entender para la iglesia histórica de todos los siglos, de todos los siglos. Entonces, nos dice Apocalipsis 4:1. Después de esto, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Se abrió en el cielo una puerta. Dios mío, yo nunca he visto una cosa semejante, una visión de ese nivel, abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, miren, una primera voz, hay un preámbulo a lo que él va a vivir, a lo que a él le va a suceder. Hay un preámbulo, lo está preparando. Y Dios lo está preparando para lo que viene. Hay cosas que Dios no nos puede mostrar ni nos puede dar de una sola vez, porque somos muy limitados como seres humanos. La primera vez que oí como de trompeta. ¿Cómo suena una trompeta? Muy fuerte, muy fuerte. Si el trompetista es bueno, suena fuertísimo, que se puede escuchar. Las trompetas y los instrumentos de aquel tiempo, esas trompetas del templo, sonaban y de tal forma que se escuchaba a kilómetros y kilómetros. Así era esta voz, muy fuerte, como de trompeta hablando conmigo. Dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Dios, en este caso el Señor Jesús, quiere que Juan lo vea. No solamente lo escuche, sino también lo vea. Y dice, la voz del Señor era tan fuerte y le da una orden, sube acá. ¿Cómo subirías si un día el Señor te dice, sube? Bueno, Señor, es que no tengo alas, no tengo alas. Claro, es lo primero que un ser humano podría decir a semejante invitación, una invitación de Dios para que subiera y mostrarle las cosas desde la perspectiva divina, no una perspectiva humana, sino divina, celestial. Y nos dice, al instante estaba yo en el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Prácticamente Juan había sido raptado. Un rapto, una llevada al cielo, pero no en su cuerpo. Fue llevado en el Espíritu. Se le iban a mostrar cosas espirituales, celestiales. Un ser humano para eso no necesitaría ser llevado en avión o en un helicóptero con el cuerpo. No, en este caso,
es llevado y está en el espíritu. Y dice, en el instante, antes de decir, Señor, yo no puedo volar, ya estaba en el espíritu, porque así lo dice. Al instante estaba yo en el espíritu. Fue raptado y llevado al cielo. Recordemos que en el Antiguo Testamento hay el caso de Enoc. Enoc, que nunca murió y que fue llevado al cielo. Igualmente sucedió con Elías. Elías fue llevado al cielo. Entonces, como raptado, como llevado, y se encuentra allí Juan y dice, y al instante yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y coralina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso lo que pudo ver Juan! Estaba en el salón del trono de Dios. Allí estaba Juan. Y una visión maravillosa. Se trata del trono de Dios. El trono más alto. El más alto de todos los tronos. A él están sujetos, o tendrían que estar sujetos, todos los tronos terrenales. Y me refiero a los reyes, a los gobernantes, a las autoridades, porque se sientan en tronos. Los presidentes no lo hacen, pero igual tienen el poder de un trono. Está delante del Altísimo. No hay nadie más alto, ni en autoridad, ni en poder, ni en todas las capacidades de Dios, sus atributos, los atributos de Dios. Ya lo dije, su omnipresencia. Puede estar en todo lugar, sentado en su trono, pero también está viendo lo que te está pasando a ti en tu casa. Quizás vivas aquí en Lima, o puedes vivir en Madrid, o puedes vivir en Sydney, Australia, o en la ciudad de Boston. Estoy mencionando algunas ciudades y países de los que nos están siguiendo. Y también podría ser que estés en Arequipa o en Pucallpa. Puedes estar en cualquier lugar. Y Dios te está viendo. Ese es el Dios que adoramos. Ese es el Dios que amamos y que nos ama también. Ese trono altísimo que vio Juan y los tronos de 24 representantes celestiales. 4 tronos más pequeños, más bajos que el trono de Dios. Y totalmente sujetos a Dios. Totalmente sujetos a Él. Es algo asombroso, maravilloso, les vuelvo a repetir, no hay palabras. Juan vio ese lugar. Yo recuerdo que hace ya muchos años, que quizás unos 15 o más, tenía una reunión con unos pocos líderes de la iglesia y empezamos a cantar una canción y fue casi al instante que yo me puse de rodillas y sabía que estaba delante del trono de Dios.
Estaba con mi cabeza en el piso y no me atreví en ningún instante levantar mi mirada. En ningún instante. Era tanto el temor de Dios que yo tenía, no miedo, sino Él me permitió verlo o sentirlo como el Dios juez, como el juez de todo y de todos. Y lo único que yo hacía era orar y orar, llorar y pedir misericordia. Entendí ante su presencia que yo necesito de su misericordia. Necesito de su misericordia y pedía misericordia para todos los seres humanos, porque todos en algún momento hemos pecado y aún siendo cristianos, no obedecemos al 100% a Dios, no hacemos lo que Él nos dice, nuestra voluntad todavía está muy, muy íntegra en lo que nosotros queremos. Y ahora que estamos en cuarentena, más cuenta nos damos de ello. Y por eso es bueno leer el libro de Apocalipsis y saber y entender quién es Dios. Esa experiencia que tuve debe haber durado una media hora o 40 minutos, 45, y temblaba. Me llamaba la atención mucho el temblor de mi cuerpo. Pero nunca levanté la mirada, no hubiera osado hacerlo, porque estaba delante del juez justo. Juan fue llevado en el espíritu, no fue así conmigo, yo solamente sabía que ese era el salón o la sala del trono celestial. Estas experiencias nos marcan, estas experiencias nos ayudan a conocer más a Dios, más de sus atributos y a tener una idea de cómo el día que muera o el día que Él vuelva, yo estaré. Porque pensamos, cuando era una bebé espiritual, pensaba que iba a correr a abrazar al Señor Jesús. Ahora sé que voy a correr y me voy a poner a sus pies. En fin, continuemos con Apocalipsis. Y dice, y del trono salían relámpagos, truenos y voces. Y delante del trono 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. ¿Qué significa esto? Es que tenemos que pensar de que Apocalipsis es un libro lleno de símbolos. Si es que no hemos leído la Biblia entera y no hemos aprendido símbolos que representan o quieren decir algo, entonces no vamos a poder comprender Apocalipsis. Muestran estos truenos, voces, relámpagos, el gran poder de Dios, el gran poder de Dios. O sea, pensamos en el poder de Dios, pero no nos detenemos a pensar qué es lo más poderoso. Siempre tenemos que comparar. Comparemos con las bombas atómicas. Las 2 bombas atómicas, hemos visto imágenes, eso nos ayuda. Ese poder es nada, nada, al lado del poder de Dios. Y arden 7 lámparas de fuego. El fuego representa al Espíritu Santo. Nos está hablando del Espíritu Santo con estas lámparas y también nos muestran a nosotros dones que el Espíritu Santo produce en los seres humanos.
Si quieres saber más acerca de los dones espirituales, puedes ir a 1 Corintios en el capítulo 12 y en el capítulo 14 habla mucho de los dones del Espíritu Santo. Esos dones que el Espíritu Santo y gracias y operaciones del Espíritu Santo que se pueden ver y manifestar en la iglesia. En la iglesia y a través de los cristianos. En el libro de los Hechos de los Apóstoles leemos asombrados la operación de esos dones del Espíritu Santo por medio de los apóstoles. Fue dado a los apóstoles y fue dado a la iglesia en general, a la iglesia de todos los tiempos. Dones de sanidades, don de profecía, don de sabiduría, don de lenguas, diferentes dones que algunos dicen que eso fue para la iglesia del primer siglo, pero no tiene sentido si es que pensáramos así, porque el Señor Jesús dijo que enviaría a su iglesia al Espíritu Santo, y su iglesia está viva y está fuerte y está creciendo hasta el día de hoy. Entonces, no daría el Espíritu Santo solamente para ellos, sino para todos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos da poder y manifestaciones que también son necesarias en este tiempo. Podríamos decir que el don de sanidades no lo necesitamos en este tiempo. Hoy, más que nunca, el mundo entero necesita del don de sanidades, que se manifiesten y que se produzcan milagros. Yo he visto milagros. Mi hija menor nació desahuciada, porque no tenía la separación, la válvula de separación de los dos ventrículos. Entonces la sangre buena y la sangre llamada mala, entonces se mezclaba y tenía interposición de grandes vasos, o sea, de arterias, y no podían hacer nada los médicos. Al quinto día, mi hija estaba agonizando, muriéndose. Los médicos, el neonatólogo y también el cardiólogo pediatra nos dijo, no podemos hacer nada, es imposible, no tiene la válvula, no la tiene, no se puede hacer nada, no va a vivir. Al quinto día, a las 3 de la mañana, en UCI, que estaba en cuidados intensivos, juntamente con otro bebé que también, pero a él lo iban a operar al día siguiente porque tenía el esófago truncado y no podían alimentarlo, lo iban a operar. Los dos bebés sanaron. Al día siguiente yo fui a ver a mi hija. El doctor tenía una cara muy rara y yo dije, se murió. Y no, mi hija no se murió. Hoy día tiene 35 años y tiene sus hijos. Dios le dio un corazón nuevo y perfecto que hasta el día de hoy funciona a la perfección. Yo he visto milagros. Yo sé lo que es el don de sanidades. Oremos, iglesia, oremos y clamemos a Dios por sanidades. Invitemos al Espíritu Santo a venir a nuestras casas. Y desde aquí yo oro por sanidad. ¿Estás enfermo? No sé si tienes coronavirus. Si Dios resucitó a Lázaro, ¿puede contra el coronavirus? Por supuesto que sí. Si le dio un corazón nuevo a mi hija y he visto infinidad de sanidades, muchísimas, milagros, muchísimas.
¿Por qué no creer que hoy Él querría sanarte? Él siempre quiere sanidad. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo oro por cada persona enferma que está escuchándome en este momento y que tu Santo Espíritu, te pido, mi Señor, esté con cada uno de estas personas enfermas, con cada uno. Y Señor, yo no puedo poner mi mano sobre esos enfermos, pero tú, Señor Jesús, pon tu mano preciosa sobre cada enfermo que en este momento está con nosotros y está, mi Señor, viendo esta pantalla y está escuchando estas palabras. Señor, tú di, sé sano. Yo digo, sé sano, como tú dijiste, sé sano, allí donde estás, sé sano, cree y recibe tu sanidad. Cree al Dios vivo, cree que el Espíritu Santo da don de sanidades y haya sanidad en tu cuerpo, sin importar lo que tengas. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, sé sano. Y lo puedo decir en la autoridad del nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús de Nazaret. Ya me contarán ustedes, ya nos contarán ustedes. Yo estaba enfermo de esto, de aquello, de lo otro. Algunos tuvieron una sensación, algo físico, otros no sintieron nada, pero Dios es sanador. Él es sanador. Y Jesús murió en la cruz del Calvario para salvarnos. El plan redentor de Dios viene desde Génesis. El creador del universo lo dijo en el capítulo 3, después que Adán y Eva pecaron. Porque el mundo que Dios creó era un mundo perfecto, no había enfermedades, no había muerte. Pero después que ellos dos se rebelaron contra el Creador y le desobedecieron, todas estas cosas empezaron a suceder. Consecuencia de pecado. ¿Por qué hay esta epidemia o pandemia de coronavirus? Las consecuencias de nuestros propios pecados. ¿Cuánto se peca en el mundo? Muchísimo. Es consecuencia de pecados. Pero Dios, que es bueno, nos da una salida. Dije antes que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios envió a su único Hijo Jesucristo para que naciera de una virgen, para que no heredara la naturaleza pecadora, para que no heredara esto que todos los seres humanos con lo que nacemos, la naturaleza pecadora, lo que nos lleva a pecar desde que somos pequeñitos, niños pequeñitos, empiezan a pecar. Entonces, Jesús se entregó a la muerte. No es que lo llevaron a la fuerza. Él podía haberse librado. Tenía todo el poder. Pero él quería hacer la voluntad de su Padre. Lo dijo muchas veces. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Yo digo las palabras de mi Padre. Entonces Jesús en esa cruz fue voluntariamente y se dejó crucificar y padeció allí por horas hasta que falleció. Y allí en ese momento le fueron cargados todos los pecados de todos los seres humanos, el tuyo, el mío, todos nuestros pecados. Y Él recibió el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Fue castigado, dice la Biblia, castigado. ¿Por qué pecados si Él nunca pecó?
por los nuestros, una muerte sustitutoria. Entonces, cuando nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, podemos decir en ese momento que la persona lo hace, que es una persona que está limpia de pecado, porque la sangre de Jesús es lo único que puede limpiar el pecado. Si yo doy muchas limosnas, no, nada de las buenas obras, para que la honra sea del Señor, la gloria sea del Señor y no nuestra. La salvación. Si tú hoy día quieres recibir la salvación que Dios te ofrece, si tú quieres y dices, sí, yo quiero conocer a Dios, yo quiero vivir de su mano, yo quiero que Él me guíe, yo quiero que Él me sane, que Él me enseñe. Si tú quieres eso y lo reconoces como el único Hijo de Dios y tienes fe para creerlo, entonces ahora mismo ora conmigo en voz alta, porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa que Jesús es el Señor. Oremos. Dios mío, hoy me acerco a ti. Te reconozco como el Dios Todopoderoso. Y reconozco también que yo he pecado contra ti. Con mis desobediencias, con mis rebeldías, te he ofendido. A lo largo de mi vida he pecado mucho. Hoy me arrepiento de todo lo malo que yo he hecho. Me arrepiento, mi Señor, y te pido perdóname. Perdóname porque me rebelé contra ti. Muchas cosas yo sabía que no debía de hacer, igual las hice. Reconozco mi pecado de rebeldía y hoy me arrepiento. Me humillo delante de ti y te doy gracias porque tu misericordia es nueva cada mañana. Hoy, Señor Jesús, abro las puertas de mi corazón, las puertas de todo mi ser para recibirte como mi único Señor y Salvador. Hoy te entrego mi vida y de aquí en adelante yo quiero vivir de tu mano. Que tú me enseñes y yo sea dócil para aprender y para obedecerte. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús he orado. Amén. Si es la primera vez que tú haces esta oración, te felicito. La mejor decisión de tu vida. Hace 40 años casi que yo la hice y hasta el día de hoy es mi mejor decisión. Por eso es que puedo decirte que has nacido de nuevo. Si lees el capítulo 3 en una conversación que tuvo el Señor Jesús con un hombre llamado Nicodemo, que le dijo que era necesario que nazca de nuevo, comprenderás lo que te estoy hablando. Que has nacido de nuevo espiritualmente. Quiere decir que para Dios tú estás limpio, como un bebé recién nacido, porque la sangre del Cordero de Dios te ha limpiado. Ahora eres su hijo, hijo de Dios. Ahora puedes decir, tengo seguridad de que las cosas que vienen, yo las voy a pasar como un hijo de Dios, no como alguien que se rebeló contra Dios. Y eso vamos a continuar con el libro de Apocalipsis y vamos a ver todo lo que va a suceder, pero cómo
qué sucederá con la iglesia de Jesucristo y cómo hay una abismal diferencia entre unos y otros, no porque Dios prefiera a unos y a otros no, sino porque unos le reconocieron como su Señor y Salvador, se humillaron delante de Él y otros lo rechazaron. Eso hará toda la diferencia. Antes de despedirnos, vamos a orar. Dios mío, te damos gracias por tu maravillosa palabra. Te damos gracias, mi Señor, por la revelación que tu Santo Espíritu ha derramado y está derramando sobre cada persona que escucha. Gracias, Señor, porque de ti viene toda bendición. Muchas gracias por enseñarnos tu trono, porque a través de tu palabra tenemos una idea de lo que es tu trono, el lugar más alto de autoridad, el lugar más alto de poder que puede existir. Te damos muchas gracias, Dios mío, muchas gracias, y derrama bendición sobre todos y cada uno. Amén. Bueno, les tenemos una sorpresa. Queremos darles los anuncios para la Semana Santa en familia. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener en esta Semana Santa el jueves 9 Santa Convocatoria como todos los años. No solamente para MBC, sino también para nuestros hermanos que se nos quieran unir y también, por supuesto, a todos nuestros amigos. Vamos a reunirnos, es una fecha especial, es un día especial porque recordamos la última cena. Va a ser en el Facebook Live de la Misión Bíblica Carismática el jueves 9 de abril, Santa Convocatoria a las 7:30 de la noche, hora por supuesto de Lima, Perú. El viernes 10 tendremos Meditemos juntos las últimas palabras del Señor Jesús en la cruz. ¿A qué hora? A las 3 de la tarde. 3 de la tarde estaremos reunidos, claro, en oración, en adoración al Señor y recordando sus últimas palabras y la importancia, las implicancias que tienen para la vida actual. El sábado 11 vamos a tener teatro en casa a las 8 de la noche. Me sonríe un poco, me da ternura por pensar que van a estar en sus sofás con sus hijos y si quieren pueden comer canchita, el popcorn y todo ello en casa, sin salir, el sábado a las 8 de la noche. Sábado 11 de abril. El 12, la prédica dominical con la resurrección de Jesucristo. Vamos a ver las pruebas irrefutables de la resurrección de Cristo, con argumentos sólidos, porque muchas veces hay gente que dice que una cosa, otra cosa, pero argumentos sólidos para que podamos nosotros refutar. Todo este programa lo vamos a hacer a través del Facebook de la Misión Bíblica Carismática en el Face Live. Eso es para Semana Santa. Bien, entonces, pero quiero recordarles lo que tenemos toda la semana, que esta semana, todo lo que vamos a tener en esta semana. Vamos a tener
como siempre, el tiempo de oración y de intercesión con Jaime Almeida, el lunes y el viernes, ambos días, a las 7 de la mañana. Hubo alguien de Arequipa que me decía que no se podía conectar, pero es que era otro día de la semana. Parece que están queriendo más días. Bien, el sábado tendremos Juventud MBC para jóvenes y adolescentes. Bienvenidos todos los hermanos que quieran unirse y también, por supuesto, los adolescentes. ¿A qué hora? El sábado, a las 6:30 de la tarde, y esto es por Zoom. Y también la prédica dominical que la tenemos en Facebook Live, de la Misión Bíblica Carismática, el domingo a las 11 de la mañana. El consultorio bíblico lo tenemos también el sábado a las 4 de la tarde, por Face Live, del Facebook de MBC, y lo tenemos a las 4 de la tarde. Envíanos sus preguntas, las que quieran, preguntas personales, preguntas de Apocalipsis, por ejemplo. Puede haber también preguntas y con mucho gusto las estaremos respondiendo a través del correo, a través del consultorio bíblico. consultorio@radiombc.org o también a consultorio@misionbiblica.org. Con mucho gusto les estaré respondiendo. Dios los bendiga mucho. Un abrazo así, cibernético, muy fuerte para cada uno de ustedes y un beso. Dios los bendiga.